Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a desarrollar la práctica semanal 9, la cual consiste en desarrollar cada uno de los ejercicios asignados por el docente en clase. Con desarrollar la pregunta número 3 y dice, se cree que en una muestra de una mena impura de hierro contiene aproximadamente 55% de fierro. La cantidad de fierro en la muestra se determina gravimétricamente mediante aislamiento en forma de fierro 2 o 3. ¿Cuántos gramos de muestra debería tomarse para garantizar que la cantidad de fierro 2 o 3 aislados sea de alrededor de un gramo? Bueno, en esta parte vamos a desarrollar pues comenzamos con la solución primero tenemos el porcentaje del fierro, que sería 55%. Después el fierro 2 o 3, que es igual a 1 gramo. Y empezamos a calcular. Empezamos desde el porcentaje del fierro. Empezamos a sacar el porcentaje del fierro. Calculamos el 55% que teníamos, que esto es igual al gramo y al fierro sobre 1 por 100, y nos da igual a 0.55 gramos de fierro. Y como segunda parte calculamos la masa del fierro, y sería 1 sobre 160, que esto es igual a la masa del fierro sobre 112, que esto nos da igual a 0.70 gramos, y entonces ese 0.70 gramos sería la masa del fierro. Después de eso calculamos los gramos de la muestra, y eso tendría como fórmula el Px, que sería igual al gramo del fierro por la masa del fierro. Gramo de fierro por la masa del fierro. Y entonces la muestra sería un igual de 0.55 que teníamos del porcentaje del fierro con la masa, que sería 0.70, que esto nos daría un igual a 0.7857. Claro, 57 sobre... Esto sería el resultado de la muestra en gramos. En el ejercicio número 4 nos pide la concentración de arsénico en un insecticida que puede determinarse gravimétricamente precipitándolo en forma de tetraoxoarseniato 5 de amonio y magnesio, el cual nos indica que el precipitado se lleva a ignición y se pesa como la reacción mencionada en este ejercicio, donde nos indica determinar el porcentaje en peso de óxido de arsénico en una muestra de 1.627 gramos de insecticida, en la que se identifica 106.5 miligramos de esta reacción química. Para esto, estos miligramos lo vamos a igualar a la masa sobre la masa molar de esta reacción, lo cual nos sale la cual es resultante del óxido de arsénico más el peróxido de magnesio, y ahí igualamos a 310, que es su masa molar. Luego, los moles de la reacción del óxido de arsénico más el peróxido de magnesio lo igualamos a la cantidad que nos está dando en el ejercicio, que en este caso es 106.5 gramos de esta reacción química sobre los 310 gramos mol de la reacción, el cual nos da como resultante 0.34 moles del óxido de arsénico más el peróxido de magnesio. Continuamente vamos a convertir los moles del óxido de arsénico a masa. Para esto, la masa la vamos a igualar a los moles por la masa molar del óxido de arsénico, el cual es 0.34 moles de óxido de arsénico por 197 gramos mol de óxido de arsénico, la cual nos da como resultante 67.98 gramos de esta reacción química. Por último, vamos a calcular el porcentaje del óxido de arsénico en una muestra con la cantidad que nos dan en el problema, que es 1.627 gramos de insecticida.
vamos a igualar el porcentaje del óxido de arsénico a 66.98 gramos sobre 1.627 gramos de la muestra por el 100%, el cual nos da 4116.77% del óxido de arsénico. En el ejercicio número 6 nos indica que para determinar la cantidad de hierro en un suplemento dietético se molió una muestra aleatoria de 15 comprimidos con un peso total de 20,505 gramos hasta obtener un polvo fino. Una muestra de 3,116 gramos de ese polvo se disolvió y se trató, haciendo que el hierro se precipitara en forma de hidróxido de hierro. El precipitado se recogió, se lavó y se llevó a ignición hasta lograr un peso constante de 0.355 gramos de óxido de hierro. El informe en el contenido de hierro, el cual se presenta en forma de sulfato de hierro por cada uno de los comprimidos de los suplementos alimenticios. Para esto nosotros vamos a dividir e igualar estas cantidades. Vamos a tomar 0.355 gramos de óxido de hierro sobre 160, el que vamos a igualar a X sobre 56 por 2. X nos sale que es 0.2485 gramos de hierro. Por lo tanto, en los 15 comprimidos que tenemos, tienen un peso total de 20,505 gramos para obtener el polvo fino. Por lo tanto, el peso por cada comprimido es de 1,367 gramos. Para esto nosotros vamos a dividir 3.116 gramos del polvo que se disolvió y se trató sobre 1,367 y le igualamos a la cantidad que ya obtuvimos de los gramos de hierro, que es 0.2485 sobre X. Entonces, resolviendo, nos sale que X es igual a 0.11 gramos de hierro en cada uno de los comprimidos. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Hoy me ha tocado exponer el ejercicio 7. El ejercicio 7 nos dice, en una muestra de 4.639 gramos de piedra caliza se analizan el hierro, el calcio y el magnesio. El primero se determina en forma de óxido de hierro, obteniéndose 0.0357 gramos. El calcio se aísla como sulfato de calcio con un resultado de 1.4058 gramos de precipitado, y el magnesio se obtiene en forma de pirofosfato de magnesio con un peso de 0.0672 gramos. Nos piden que informemos la cantidad de hierro, calcio y magnesio que existen en la muestra de piedra caliza en porcentajes. Entonces, primero separamos nuestros datos en muestra, separamos el peso de la muestra, separamos el peso de nuestro óxido de hierro, separamos el peso de nuestro sulfato de calcio y el peso del pirofosfato de magnesio. Entonces, primero tenemos que hallar el peso fórmula de cada una de las fórmulas que nos han dado. El peso fórmula del óxido de hierro es 159.69 gramos sobre mol. El peso fórmula del sulfato de calcio es 222.55 gramos sobre mol. 236.14 gramos sobre mol. Y el peso del pirofosfato de magnesio es 222.55 gramos sobre mol. Entonces, primero tenemos que convertir nuestro óxido de hierro a hierro. Entonces, para hacer esto utilizamos la fórmula de que el peso del óxido de hierro multiplicado por el peso del hierro, este está multiplicado por la cantidad de hierros que hay en la fórmula sobre el peso que nos dan de hierro, de óxido de hierro, y esto nos da 0.0250 gramos. Entonces, esto que nos da nos permite hallar el porcentaje. El porcentaje lo hallamos con el peso de lo que nos piden sobre el peso de lo que nos dan por 100. Entonces, esto es 0.0250 sobre 0.0357 por 100. Esto nos da el porcentaje de hierro es 70,028. Entonces, ahora pasamos al calcio. Necesitamos convertir nuestro sulfato de calcio a calcio y aplicamos la misma fórmula. Usamos el peso que nos dan de sulfato de calcio
por el peso del calcio, que es 40, por la cantidad de calcios que hay, que es 1, esto dividido en el peso fórmula del sulfato de calcio. Entonces esto nos da 0.413. Ahora necesitamos hallar el porcentaje de calcio que hay en la muestra. Para esto utilizamos el 0.413 sobre el peso del sulfato de calcio multiplicado por 100. Y esto nos da que la cantidad de calcio, el porcentaje de calcio que hay en la muestra es de 29.378. Ahora nos toca convertir el pirofosfato de magnesio a magnesio utilizando lo mismo. Usamos el peso que nos dan del pirofosfato de magnesio por el peso del magnesio multiplicado por la cantidad de magnesios que hay, dividido entre el peso fórmula del magnesio, del pirofosfato de magnesio, y esto nos da 0.0147. Entonces el porcentaje de magnesio que hay en la muestra es igual al peso que hallamos, que es 0.0147 sobre el peso del pirofosfato de magnesio que nos dan por 100. Entonces el porcentaje de magnesio es de 21.875. Muchas gracias.